en el capítulo 18, verso número 1 del libro de Apocalipsis. El mensaje lleva por tema lo que al Papa se le olvidó. Lo que al Papa se le olvidó. Si lo tiene, dígame amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Mi alma alaba y glorifica al Señor en el día de hoy. Dele la mano al que está a su lado, al frente y atrás, y dígale: lo que al Papa se le olvidó. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Hijo amado, en esta noche yo voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra. Te suplico que me des esta palabra con esa unción del Espíritu Santo a la cual tú siempre me has tenido acostumbrado. Sea esta palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Señor mío, que hable a cada una de las personas que nos escuchan aquí dentro de este templo y aquellos que nos escuchan a través de la radio. Tu palabra penetre como espada de dos filos, quebrantando corazones endurecidos. Oh Dios mío, alumbrando mentes que estén en la oscuridad. Sea esta palabra de bendición, Señor eterno, en esta noche, y que mientras yo la predico, la unción de tu Espíritu se mueve en este lugar de una forma especial. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Alabado sea Dios en esta hora. Se pueden sentar, amados hermanos. Les recuerdo que los bancos no apagan el fuego, que se sentó el cuerpo pero no la lengua. La lengua que se mantenga en actitud de alabanza y de adoración ante la presencia del Señor en esta preciosa noche. Alabado sea nuestro Dios. Los hermanos de esta iglesia, los hermanos de la iglesia local saben que el mensaje que he de comenzar en esta noche es un mensaje que recibí tal vez hará unos 2 años atrás, tal vez un poquito más. El día que lo recibí, le anuncié a esta iglesia que Dios me lo había dado. Lo anuncié de una forma que parecía que lo iba a predicar pronto. Pero como los días comenzaron a pasar, muchos hermanos venían donde mí y me decían: pastor, ¿cuándo va a predicar lo que al Papa se le olvidó? Y yo seguí repitiendo el tema de ese mensaje en diferentes ocasiones. Hay hasta algunas cassettes por ahí de mensajes míos, donde yo digo que recibí un mensaje con ese tema. Y hay hasta hermanos que me han llamado y me han preguntado si pueden tener el mensaje lo que al Papa se le olvidó. Y yo he tenido que decirles: todavía no lo he predicado. Al final, como me di cuenta de que parecía que no se iba a predicar en el momento, porque usted recibe un mensaje, pero el día que lo va a predicar es el día que Dios le diga que usted lo predique. Pues entonces lo eché a un lado y dejé el tiempo pasar. No fue hasta el día que el Papa se murió.
que Dios me dijo, ha llegado la hora de predicar el mensaje de lo que al Papa se le olvidó. Yo a veces me preguntaba a mí mismo, ¿qué estará esperando Dios para que yo predique ese mensaje? Y lo menos que me imaginaba era que Dios lo que estaba esperando era que el Papa se muriera. Tal vez porque durante ese tiempo de espera, Dios le estaba dando también oportunidades al Papa de que hiciera algo por su alma. Y de ese algo vamos a hablar en el desarrollo más adelante de este mensaje. Lo cierto es que yo estoy inquieto en estos días porque me he dado cuenta que la muerte del Papa ha servido para alimentar de una forma tremenda, para provocar de una forma tremenda un avivamiento de idolatría dentro de la Iglesia Católica. Y a mí eso, mi amado hermano, me estremece el alma. A mí me estremece ver más de 1 millón de personas no pasando para ver el féretro de un muerto, donde hay un muerto, sino para adorar al muerto, para rendirle culto al muerto, para rendirle pleitesía al muerto. Me estremece ver millones de personas. Se dice que la Iglesia Católica puede contar alrededor de todo el mundo con una membresía que puede alcanzar las 90 millones de personas. No estamos hablando de 2 personas, no estamos hablando de 3, no estamos hablando de 100, estamos hablando de millones. Y estamos hablando de millones de personas que tienen una Biblia en la mano, pero que como se les ha enseñado que hay una voz que tiene más autoridad que la misma Biblia, que la misma palabra del Señor, que es la voz de la Iglesia, las ordenanzas de la Iglesia, la voz del Papa, que se dice que cuando el Papa habla es infalible. Infalible, pero si usted no sabe lo que significa, significa que lo que habla es perfecto, lo que habla, en lo que habla no hay equivocación. La Iglesia tiene que aceptarlo. Todos los miembros de la Iglesia tienen que aceptarlo, tal y como Él lo diga, porque Él no puede equivocarse. Eso es lo que enseña la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pero no es lo que enseña la Biblia que tienen los católicos en su casa y que no leen. Porque si la leyeran, tiempo hace que se hubieran dado cuenta de la verdad. Y yo no sé si en esta noche aquí en la iglesia hay algún católico que nos honra con su visita. Yo espero que sí. No sé cuántos de ellos me pueden estar escuchando por la radio en este momento. Yo sé que en las noches tenemos una audiencia bien grande. Cada día se unen más personas. Yo quiero decirle a los católicos que yo voy a hablar no de ellos. Yo voy a hablar de su religión. Voy a hablar de las enseñanzas de su religión. Voy a tratar de hacerlo con el mayor respeto posible, pensando en el alma de ellos, en que ellos tienen un alma que salvar y con el deseo de que me escuchen hasta el final. Pero si hubiese algo en mi mensaje que de momento les molestara, les enojara y sintieran el deseo o de salir de este templo o de apagar la computadora a los que nos están escuchando a través del internet, yo le voy a pedir que no lo haga. No lo haga. No se salga
del templo mientras yo predico. Un mensaje no puede ser bien juzgado si no se le escucha completo. Quien de momento oye algo en un mensaje y se sale porque se molestó, está obrando erróneamente. Quédese hasta el final ahí. Escuche la palabra que está saliendo y júzguela al final después de que todo haya salido. Establezca un juicio certero escuchando todo lo que se habla. Es como dicen en Puerto Rico, que cuando uno va a un lugar tiene que llevar 2 sacos. Uno para dar, otro para recoger. ¿Ah? Traiga los 2 sacos aquí en esta noche y quédese ahí. Y escuche y reciba. Juzgue al final, después de que haya terminado de escuchar todas las palabras que yo voy a hablar. Si es posible, tenga una Biblia al lado suyo en su casa. Búsquese esa Biblia católica que tiene ahí, la cual le han dicho por tantos años que la Biblia católica es diferente a la Biblia que usamos nosotros los evangélicos, o como nos llaman nosotros los pentecostales. Que le han dicho: usted no escuche lo que dicen los pentecostales, porque la Biblia de ellos es diferente a la nuestra. Pues solamente hay una forma que usted puede saber si la Biblia de usted es diferente a la mía o no. ¿Cuál es esa forma? Tenga su Biblia a su lado. Cada vez que usted escuche que yo diga, la Biblia dice en tal capítulo y en tal versículo, búsquelo. Y mire a ver si lo que yo estoy diciendo que está en mi Biblia, está en la suya. Si no está en la suya, entonces sus maestros tienen razón. La Biblia mía es diferente a la de usted. Pero si lo que yo voy a decir en esta noche, los versículos que voy a mencionar en esta noche, usted los encuentra en su Biblia, entonces los que le están enseñando a usted son mentirosos. Y entonces usted tiene que cuidarse, porque están tratando de ocultarle a usted una verdad. Y no quieren que usted visualice esa verdad, porque saben que el día que usted visualice esa verdad, si usted ama a Dios, si usted ama a su alma, si usted quiere entrar al cielo, usted va a salir escapando del lugar donde usted se encuentra. La Iglesia Católica es mencionada en la Biblia como la madre de las fornicaciones sobre la faz de esta tierra. Se le llama la ramera. Se dice de ella que se ha embriagado con la sangre de los mártires y de aquellos que han entregado su vida por causa de la obra de Dios. Se dice de ella que los reyes de las naciones se postran delante de ella para darle pleitesía. Y se dice de ella que viene un tiempo, que viene un día en el cual los reyes de las naciones mirarán de lejos hacia el lugar donde ella está ubicada y llorarán y dirán lo que le ha pasado a la gran ciudad. Dios está molesto. Porque si algo hay que le molesta al Señor sobre esta tierra, es la idolatría. Todos los pecados a Dios le molestan, pero no hay un pecado que le moleste más que la idolatría. Ahora estoy hablando de idolatría religiosa. Yo sé que hay muchas cosas que se pueden convertir en un ídolo, pero ahora yo estoy hablando de la idolatría religiosa. Porque cada vez que una persona levanta un ídolo en su vida, ese ídolo está ocupando en su vida el lugar de Dios. Fue por eso que el apóstol Pablo se sentía molesto con los atenienses. La Biblia dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, en el verso 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas,
su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Él estaba molesto. Su espíritu se sentía molesto. Porque él veía que aquella gente eran adoradores de un montón de ídolos. La Biblia enseña que Pablo encontró que en aquel lugar había un ídolo para cada cosa. Aquella gente eran tan adoradores de ídolos que inclusive, por si acaso se les había escapado algún dios que existiese sobre esta tierra, la Biblia dice que tenían un espacio vacío, donde no había ídolo, donde no había nada. Todo lo demás tenía imágenes, pero ese espacio en específico no. Ese espacio estaba vacío. Y debajo de ese espacio ellos habían escrito al Dios no conocido. Ellos eran tan idólatras que adoraban tantos dioses que al mismo tiempo decían, y por si acaso se nos ha olvidado algún Dios, vamos a ponerle este espacio aquí a ese Dios. No le pongamos nada porque todavía no sabemos cómo es, pero vamos a ponerle aquí al Dios no conocido. Pablo veía la idolatría de aquella ciudad y se molestaba. Veía la cantidad de ídolos que ellos tenían y se molestaba. Su espíritu se enardecía dentro de él. Yo no sé cómo Pablo se sentía, porque yo no estaba dentro de Pablo. Yo sí sé cómo me siento yo en estos días, viendo tantos millones de personas, amados hermanos, que están teniendo un avivamiento hacia la idolatría, un resurgir idolátrico. Y Pablo comenzó a moverse por allí y comenzó a ver imágenes a diferentes dioses, hasta que llegó a ese lugar donde había un espacio para un Dios que no se conocía. Y les habló. Les dijo, yo me he dado cuenta que ustedes son muy religiosos. Porque me he dado cuenta caminando por su ciudad que ustedes adoran muchos dioses. Pero mirando a los dioses que ustedes adoran, me encontré con un espacio vacío que dice al Dios no conocido. Pues yo quiero que ustedes sepan que de ese Dios no conocido es del que yo vengo a hablarles a ustedes en esta noche. Y aunque a ustedes les parezca raro, mi amado hermano, yo en esta noche vengo a hablarle a los católicos que me escuchen, aleluya, acerca de ese Dios no conocido por ellos. Porque Dios está escondido dentro de tanta adoración a tantos dioses, dentro de tantos rezos a tantas imágenes, dentro de tanta adoración a Pedro, a Juan, a los discípulos, que sea a las 20,000 vírgenes, que sea María, en medio de tanta adoración a tanta cosa, se han olvidado, mi amado hermano, de alguien, aleluya, que la Biblia llama el verdadero Dios, del cual nadie puede hacer una figura aquí abajo en la tierra, porque nadie le ha visto todavía. Y él dijo, de ese Dios al cual ustedes adoran sin conocerle, es el Dios del cual yo les quiero hablar a ustedes hoy. Ese Dios es el que envió a Jesucristo. Es el Dios que se desprendió de sí mismo, que se despojó de todo lo que él era, que descendió hasta la tierra,
que se humilló tomando cuerpo de humillación semejante al nuestro, que llegó hasta la cruz, que murió en la cruz, y ellos lo estaban escuchando, que fue sepultado, ellos lo seguían escuchando, y les dijo, y que al tercer día se levantó de entre los muertos. Cuando él dijo, se levantó de entre los muertos, ellos dijeron, Pablo, las muchas letras a ti te han puesto loco. Ven otro día, que otro día de buena gana te escuchamos. Pero ya ahí no quisieron escuchar más nada acerca del Dios no conocido. Es triste que todavía en este tiempo hayan personas que no quieren escuchar acerca del Dios que para ellos todavía es un desconocido. Es increíble cómo los hombres manipulan la mente de las personas que tienen en sus iglesias para que no escuchen la palabra que a ellos les conviene escuchar. Tanto es así que a veces usted va y encuentra que en muchas casas de católicos usted encuentra un letrero ahí, usted va a entrar en la puerta y este es el letrero. Soy católico, no acepto propaganda de ninguna religión. Se lo dieron. Porque se persigue el propósito de que no escuchen la palabra de Dios. Los que conocen un poquito de historia saben que al católico en los tiempos de antes se le prohibía leer la Biblia. Se les decía que la lectura de la Biblia los iba a volver locos. Que quien leía la Biblia perdía la mente. Que era mejor que los sacerdotes y la iglesia interpretara la Biblia para ellos. Que inclusive en los días de la Inquisición, que de eso vamos a hablar todavía mucho más adelante, pero así, abuelo de pájaro, el pecado más grande era tener una Biblia en la casa. La gente era asesinada por la iglesia católica por el solo hecho de tener una Biblia, de decir que creían en Cristo, que no aceptaban la autoridad del Papa, porque la única autoridad que ellos reconocían era la autoridad de aquel que había muerto por ellos en la cruz del Calvario para perdón de sus pecados. Eran llevados a la muerte. Leer la Biblia era un pecado, pecado mortal, pecado de muerte. Leer la Biblia llevaba a la gente a la cárcel. No era que la Biblia los volvía locos. Eran ellos los que volvían locos a los que leían la Biblia con las torturas que les hacían. Les cortaban la lengua. Les sacaban las uñas tanto de los dedos de los pies. Los acostaban sobre cosas punzantes. Apretaban hasta que la sangre salía. Los guindaban, amados hermanos, con una soga desde el techo, los pies que no llegaran al piso, y ahí los dejaban por días y por días y por días y por semanas, mientras los golpeaban, mientras le daban con el látigo, hasta que la muerte llegara a ellos. Pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe usted por qué usted y yo todavía estamos aquí adorando a este Cristo a quien adoramos? ¿Sabe usted por qué yo todavía estamos aquí? ¿Por qué todavía yo puedo predicar la palabra del Señor? ¿Por qué la Biblia, que fue un libro que quisieron destruir, sin embargo todavía existe hasta el día de hoy? ¿Por qué la iglesia cristiana, la iglesia que adora no imágenes, la iglesia que adora a Jesucristo todavía existe, todavía es real? A pesar de que la han tratado de destruir. ¿Sabe usted por qué? Porque todavía la Biblia sigue diciendo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Alabado sea el Señor en esta hora. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en el día de hoy. Hubo gente que estuvo dispuesta a dar la vida, a ser torturada, aún hasta morir, por causa de esto. Por causa de esto. Yo me acuerdo en una ocasión, conversando con un amigo
de la fe católica allá en Puerto Rico, le conversaba acerca de la Inquisición y de las barbaridades que la Iglesia Católica hizo, y los sacerdotes y los cardenales, los arzobispos, le hicieron a los creyentes durante el tiempo de la Inquisición. Y él no me creía, él decía, eso es mentira. Él nunca había leído sobre eso. Y yo le dije a él, mire, usted no quiere creer que esto es verdad. Esto se encuentra en los libros de historia. Váyase a la biblioteca pública. Pídale a la persona que está allí al frente de la biblioteca pública que le consiga un libro que hable de la Inquisición. Y usted lo va a encontrar. Eso forma parte de la historia. Y él me decía, no, eso no puede ser verdad. Yo no sé qué habrá dicho él cuando, hace unos cuantos años atrás, que fue cuando Dios me dio este mensaje, que de ahí es que viene este mensaje. El Papa Juan Pablo II un día se paró y hizo historia pidiendo perdón por los pecados de la iglesia. Y de lo que estaba hablando era de la Inquisición, del montón de creyentes que ellos habían matado en medio de aquella persecución horrible. Él pidió perdón. De eso vamos a hablar también más adelante en el mensaje, porque ahí es donde entramos en qué fue lo que se le olvidó. Ahí se le olvidó algo a él también. Pero él tuvo que aceptar esa realidad. Hay una historia negra. Algunos ven hoy en día como si la Iglesia Católica ha cambiado, que trata de hacer amistad con las religiones que les rodean, que el nuevo Papa ahora mismo llamó a la unidad de todos los cristianos. Eso es falso. Todavía en este tiempo en Colombia siguen maltratando pastores y hermanos que le sirven al Señor. En México igual. Hay gobiernos que tienen con la Iglesia Católica algo que se le llama un concordato. Donde existe el concordato, significa que la única religión oficial aprobada por el gobierno es la Iglesia Católica, la religión católica. Todas las demás religiones no son legales. Se les acepta, pero no son legales. En Argentina, cuando yo fui a predicar años atrás, no sé si eso ya habrá cambiado, le voy a tener que preguntar al hermano Daniel Gómez que anda por ahí a ver si ya eso cambió, pero había un concordato entre la Iglesia Católica y el gobierno allá en Argentina, y la única religión oficial aceptada por el gobierno era la Iglesia Católica. Todas las demás iglesias se tenían que inscribir como un club, pero no se les reconocía una orden oficial de iglesia. Hay lugares en este mundo todavía donde los creyentes son perseguidos por causa de su fe. Y en aquellos lugares donde no se les puede perseguir, se les busca una amistad para traerlos a ellos. Que de eso también vamos a hablar más adelante en este mensaje. ¿Qué es lo que hay detrás de esa amistad que se busca? Lo cierto es, mi amado hermano, que hay muchas personas que están ciegos a la realidad de lo que significa la idolatría. El apóstol Pablo se enardeció viendo la ciudad entregada a la idolatría. La Biblia nos manda a huir de la idolatría. La Biblia dice en el libro de 1 Corintios capítulo 10, verso número 14, por tanto, amados, huid de la idolatría. La idolatría es presentada en la Biblia como una obra de la carne. La Biblia dice en el libro de Gálatas capítulo 5, verso número 18, pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. La idolatría, conforme a la Biblia, es un fruto de la carne. Habita dentro del ser humano. La idolatría surge de la necesidad que tiene el hombre de acercarse a alguien, a un ser supremo, pero no queriendo hacerlo de la forma correcta,
el hombre entonces busca la forma de él mismo crearse un Dios para servirle a ese Dios. El Señor le advirtió a su pueblo, a Israel, el pueblo judío, en contra de la idolatría. Cuando ellos fueron a entrar en Canaán, una de las cosas que Dios les advirtió era para que tuvieran cuidado con la idolatría que tenían las naciones que Él iba a echar de aquella tierra. La Biblia dice, libro de Éxodo, capítulo 34, verso 11 en adelante, Dios hablándole a su pueblo: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza. Escuche esto. Porque hoy en día quieren hacer alianza. Nos están llamando a hacer alianza. Y mire lo que Dios le dice a su pueblo en la palabra. Le dice: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que ellos no sean tropezaderos para ti. Dios ordenaba a su pueblo que se guardara de las alianzas con aquellos que vivían una vida de adoración diferente a la vida que Él les había enseñado. Y le decía: guárdate de la alianza con ellos para que ellos no te sean de tropiezo. ¿Cuánto me están oyendo? Porque hay tanta gente que hoy en día abandonan la sana enseñanza de la palabra del Señor, porque se están mezclando con tanta gente, mi amado hermano, que sin darse cuenta, aquellos con los quienes ellos se están mezclando, les están siendo de tropiezo. Hay muchos hombres de Dios que yo no tengo duda de que en su tiempo fueron hombres de Dios, y no me atrevo, por respeto a ellos y a la palabra del Señor, ni tan siquiera decir si son o no son hombres de Dios hoy en día. Yo lo que sé es que la Biblia me enseña a examinarlo todo y a retener lo bueno. Pero para poder examinarlo todo y retener lo bueno, uno tiene que tener conocimiento de la palabra del Señor. No se puede examinar lo que no se conoce, no se puede discernir si no hay conocimiento de la palabra del Señor, si no hay estudio de la palabra en nuestros corazones. Por eso la palabra no solamente debe ser escuchada en la iglesia, tiene que ser estudiada en la casa. ¿Ah? Hay gente que se limitan solamente de lo que ellos escuchan desde un altar. Han elevado a los hombres al nivel de Dios. Y todo lo que el hombre habla desde el altar, ellos lo aceptan como si Dios mismo estuviera hablando por ellos. Pero ningún hombre en esta tierra es Dios. Y ningún hombre en esta tierra es infalible. Todo hombre puede fallar. Y puede llegar a interpretar la palabra de forma correcta si no sigue, mi amado hermano, la guianza correcta en el estudio de ella. Y por eso es importante, a mí no me está malo que usted abra su Biblia y se ponga a buscar si lo que yo digo está ahí. Yo enseño a esta iglesia que haga eso. Yo quiero que la iglesia haga eso. Yo quiero que la iglesia, cuando yo predique la palabra, abra la Biblia. Miren a ver si lo que yo digo está ahí. Que cuando venga un predicador aquí a predicar, yo quiero que la iglesia esté atenta a lo que sale por los labios de ese predicador. No se envuelva mucho en gritería y gritería. Alaben en el tiempo que se abre, porque en toda predicación se abre un espacio para alabar a Dios. Y a veces hay predicadores que no entienden a las iglesias, que los oyen en silencio. ¿Ah? Porque están acostumbrados a ir a las iglesias pentecostales y que cuando ellos están predicando no se puede escuchar ni el mensaje porque todo el mundo está envuelto en una tremenda gritería. Y se pierde la palabra, la enseñanza de la palabra en la gritería del pueblo. La alabanza tiene su tiempo dentro del mensaje. Espacios de tiempo que abre Dios, espacios de tiempo que también abre el predicador. La iglesia debe estar atenta a la palabra, debe estar atenta a lo que se enseña.
debe de buscar lo que le dicen. Si hay un versículo que le suena medio raro, debe de escribirlo, debe de marcarlo, debe de preguntarle a su pastor, pastor, este versículo que está aquí, y si todavía no está satisfecho, debe de irse a su casa, seguir buscando, pero hay que buscar la enseñanza completa de la palabra del Señor. No podemos aceptar las cosas así porque sí. Por eso es que hay tanto engaño en este tiempo. Y por eso hay tanta gente, mi amado hermano, cayendo en tanta doctrina de error en este tiempo. Yo estoy de acuerdo con eso. El predicador anoche lo dijo, yo estoy de acuerdo con él. ¿Y de dónde es que salen? Él lo dijo y yo lo vuelvo a repetir en este altar en esta noche. ¿De dónde es que salen la gran mayoría de las personas que entran a ese montón de falsas doctrinas que hay por ahí? Salen de las iglesias nuestras. ¿Ah? No salen de los testigos de Jehová. No salen de los mormones. Trate de convertir un mormón al cristianismo para que usted vea lo difícil que se le hace. Uno solo. Trate de sacar un testigo de Jehová de la doctrina que tiene para que usted vea lo difícil que se le hace. ¿Por qué? Porque esa gente, aunque tienen una falsa doctrina, desde que entran, bueno, los mormones desde que son niños, eso es un lavado de cerebro. Los testigos de Jehová sacan un librito. Yo me acuerdo que en el mundo, de las muchas cosas que hice en el mundo, tratando de encontrarme con la verdad, cogí clase con los testigos de Jehová. Eso es entre las muchas cosas que hice. Me acuerdo que en aquel día ellos usaban un librito que se llamaba La verdad que lleva a la vida eterna. Llegaron con ese librito a mi casa. Y yo tenía una Biblia en mi casa, pues de esas que hay por las casas ahí, sin usar. Y cuando yo saqué mi Biblia, ellos me dijeron a mí que ellos preferían que yo usara la que ellos tenían. Y yo le dije, ¿pero por qué? Mira, no es que esa Biblia que usted tiene esté equivocada. En esa Biblia hay cosas que no fueron traducidas bien. Escuche esto, hermano. ¿Cuánto me están oyendo? Óigame bien. Usted no se ha dado cuenta, y de esto le hablaba a una hermanita de aquí de la iglesia en estos días, que la gran mayoría de las sectas y de las religiones siempre dicen eso. Dicen que la Biblia no fue traducida bien. Y ellos vienen con la traducción. Y usted se encuentra hoy en día con muchas personas que están apelando a eso en los mensajes que predican. Una hermana aquí de la iglesia me decía en estos días, pastor, no hay por ahí, yo no podría conseguir una Biblia que tenga en hebreo. Una Biblia en hebreo y una Biblia que explique lo que se dice en hebreo o en griego, lo explica nuestro idioma. Y yo le pregunté, ¿por qué? Es que yo estaba escuchando en estos días un predicador por la radio y decía, no, porque en el original, aquí dice así, pero en el original esto lo que significa es esto. Y yo quisiera saber si eso es así. Y yo le dije, mira, mija, la gran mayoría de esos predicadores que te dicen eso, ni griego hablan. Vete y pregúntale, dile que te hable en griego. Lo sacan todo de los libros. Se encuentran un libro que dicen en el original griego decía esto, pan, y ahí vienen ellos y lo sueltan también. Pero muchos de ellos ni griego han estudiado. Están hablando lo que otro habló. Y le dije, pero no te preocupes por eso. Si tú sabes una cosa, los testigos de Jehová dicen eso mismo. Dicen que nuestra Biblia no está correcta porque no fue traducida de la forma correcta. Ellos tienen los verdaderos interpretadores del idioma que se han sentado a leer los libros viejos y la han traducido de la forma correcta. Y entonces después te dicen, el Espíritu Santo no es Dios. Es una fuerza activa.
Después te dicen, Jesucristo no es Dios. Y entonces vienen con todas las enseñanzas falsas de ellos. Pero aunque ellos digan que Jesucristo no es Dios, la Biblia enseña que Jesucristo es Dios. Oh, mi alma alaba y glorifica al Señor. Aleluya. Y hasta los demonios reconocieron que Cristo era Dios. Y hasta los demonios temblaban cuando Él apareció. Y hasta los demonios le decían, nosotros sabemos quién eres. Alabado sea el Señor en esta hora. A su nombre. Hermano, los demonios sabían quién era Él. Y los testigos de Jehová no. Oh, mi alma alaba y glorifica al Señor en el día de hoy. Ellos dicen, Él no es Dios, y los demonios dicen, nosotros sabemos quién eres. En eso los testigos de Jehová son semejantes a los fariseos y a los sacerdotes de su tiempo. Que ellos también decían que Cristo no era Dios. Aún viendo a los demonios que se postraban delante de Él y le decían, sabemos quién eres. Aún viendo a los demonios que se encontraban en el endemoniado Gadareno, que cuando Él apareció, ellos sabían que no se podían quedar ahí. Ellos dijeron, no vale la pena tratar de pelear para quedarnos en este cuerpo, porque es que no va a echar. Tiene poder para echarnos. Tiene autoridad para echarnos de aquí. Mejor vamos a suplicarle que por favor nos deje entrar en esos cerdos que están ahí. Jeje. Y le suplicaron que les diera entrada en el hato de cerdo. Qué cosa más tremenda que los hombres no sepan quién es Cristo, pero el diablo sabe quién es Cristo. Los hombres no saben quién es Cristo, pero los demonios, como dice uno de mis mensajes, los demonios lo conocen. Alabado sea el Señor en esta hora. A su nombre. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en el día de hoy. ¿Ah? Pero se apela a esas cosas, a tratar de dar una interpretación diferente, trayendo otras cosas. Y hoy en día uno tiene que cuidarse, mi amado hermano, por eso que usted ve, que como le decía ahorita, yo no voy a poner en tela de juicio si alguna persona ha sido un siervo de Dios o no. Lo que yo sí puedo poner en tela de juicio es lo que algunas personas enseñan, eso sí. Denle un aplauso a Cristo que Él se lo merece. A su nombre. Eso sí yo lo puedo poner en tela de juicio. Usted puede poner en tela de juicio cualquier cosa que no esté conforme a la Biblia. Por ejemplo, hay un hermano que es un evangelista muy reconocido. Como estamos grabando el mensaje, no voy a decir el nombre, pero la iglesia sabe porque los otros días se lo mencioné out of record, fuera de record, ¿verdad? Pero no quiero estar mencionando nombres en el mensaje, a menos que Dios no me diga. Es un evangelista muy conocido, un evangelista que le predica a miles y a miles de almas, americano. Cuando el Papa se murió, dijo que había muerto una de las personas que más había hecho por la evangelización del mundo. Se fue hasta Roma para participar del sepelio de él. Y además fue invitado a una misa privada. Y él, en honor o a la memoria del Papa y para orar por el alma del Papa, rezar por el alma del Papa. Porque usted sabe que aún por el alma de los papas hay que rezar, ¿verdad? La Iglesia Católica rápidamente enterraron al Papa, ellos celebraron su novenario, el rosario. En Puerto Rico lo terminaron en uno de los parques de pelota más grandes que hay en Puerto Rico el último día. Miles de personas. ¿Qué es lo que se hace en un rosario?
¿Se pide por qué? Los que eran católicos aquí sí eran buenos católicos. ¿Por quién es que se pide en un rosario? Óigame, yo no era tan religioso y por el alma de quién, de la persona que murió. ¿Qué es lo que se pide en el rosario de esa alma? ¿Que salga de dónde? Que salga de pena, que salga del purgatorio y lo lleven ¿a qué? A descansar. Usted no ve como que hay algo de contradicción en estar pidiendo por el alma de una persona que se dice que es infalible. Sígame en el mensaje. Métale cabeza a lo que le digo. ¿No hay una contradicción en enseñar que una persona es infalible? Que es el representante de Dios en la tierra, que ocupa el lugar de Pedro delante de la iglesia, que cuando él habla es oficio, él todo lo que dice es perfecto, que no falla, su santidad es santo, reverentísimo, y todos los títulos que se le dan. Y después que se muere, que es un novenario, que todo el que sabe y conoce el rosario sabe que le están rogando por el alma que lo saquen de pena y lo lleve a descansar. Pero ven acá, ¿cómo es posible que una persona infalible después que muere esté en pena? Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Se presupone que una persona infalible significa que es perfecto. Si es perfecto, significa que se murió y tiene que haber llegado ahí derechito al cielo. Ah, pero otra cosa. Pregúntele al sacerdote por cuánto tiempo hay que estar pagando las misas para sacar a una persona de pena y llevarlo a descansar. Dígale. Ok, mi familiar se murió. Yo quiero sacarlo de pena porque yo lo quiero tanto, que yo lo quiero sacar de pena lo más pronto posible. ¿Cuántas misas hay que hacerle? ¿No saben? Eso es una forma de sacar dinero dentro de la iglesia. ¿Usted se cree que esas misas son gratis? ¿Eh? Ahora estamos pidiendo que lo saquen de pena y lo lleven a descansar. Mire, mi amado hermano, a mí me gusta más el evangelio de Jesucristo que Cristo, cuando aquel que era un ladrón no era un santísimo papa infalible, era un ladrón que estaba muriendo allí, dice la Biblia, por pecado que había cometido, y miró a Cristo, y cuando lo miró le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Cristo le dijo: primero el purgatorio, y del purgatorio que te saquen de pena y te lleven a descansar. Sino que le dijo: de cierto te digo que hoy, no mañana, hoy estarás conmigo en el paraíso. Alabado sea Dios en esta hora. Mi alma alaba y glorifica a Dios, a su nombre. Que el aplauso sea más grande que para el Cristo que murió por mí en la cruz del Calvario. Oh, anda aquí a Taiki a Mansote. Ulita Taima. Santo Dios. Aleluya. Estos predicadores modernistas que usted los escucha haciendo semejantes declaraciones, ¿sabe cuál es el problema con ellos, hermanos? Que se han mezclado tanto que la mezcla los ha contaminado. Yo no digo que se van a perder, porque toda persona, mientras esté viva, tiene derecho a enderezar su vida delante del Señor. Pero la mezcla
ha traído mucha contaminación. La gente andando como locos detrás de cuanta cosa aparece. El predicador anoche hablaba de la doctrina del G12. ¿Lo escucharon? ¿Escucharon cómo él habló y enseñó que detrás de esa doctrina había un catolicismo romano disfrazado? ¿Escucharon cuando él dijo que entraran a la página del website de él y que bajaran un estudio que hay en esa página acerca del G12? ¿Cuántos salieron de allí a bajar esa página? Nadie. Yo la bajé. Yo escucho y pongo en práctica. Yo fui y la bajé. Yo quiero saber. Porque hoy en día la gente va por allá a la China y allá encuentran que hay una persona que tiene 10,000 personas en una iglesia y dicen, déjame ver cuál es el método que esta persona está usando para llenar la iglesia de almas. Yo lo quiero usar ese método en mi iglesia. Y andan copiándose de todo lo que tiene nombre de Cristo. Pero hay cosas que tienen nombre de Cristo, pero no tienen a Cristo dentro de ellas. ¿Ah? La gente dice, no, que si la iglesia está vacía porque Dios no está ahí. ¿Quién le dijo eso? Si la Biblia dice, donde estén 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Como que no concuerda eso con la palabra del Señor. La gente dice, oh, qué grande bendición tienen esa gente, mira que muchos tienen. Bien decía el predicador de anoche, y lo vuelvo a citar aquí en este altar, en esta noche, cuando dijo, si allá en la Meca se meten cientos de miles de personas a adorar al Dios de ellos. Y dijo, y usted puede ir a Puerto Rico y en la iglesia de Mita se meten miles de personas a adorar a Mita en Aarón. Y usted se va al Salón del Reino y encuentra cientos de personas también. La abundancia no significa bendición siempre. Uno tiene que tener cuidado. Lo que uno tiene que buscar, mi amado hermano, es la palabra lo que hay que mirar. Si la abundancia viene por causa de la palabra, bienvenida sea. Si el crecimiento de una iglesia viene por causa de la palabra, bienvenido sea ese crecimiento. Pero si el crecimiento es traído por métodos que se usan, es traído porque no se le predica a la gente la verdad, porque uno tiene miedo a que la gente se moleste y se vayan de la iglesia, es traído porque no se le predica a la gente, mi amado hermano, que el Dios que le servimos es un Dios santo, al que hay que servirle en espíritu y en verdad, porque uno tiene miedo que la gente se moleste y se vaya. ¡Oh, cuidado! Porque algún día, con el permiso de ustedes, me voy a quitar la corbata, porque en algún día los predicadores como yo y como todos los que hay por ahí tendremos que darle cuenta a Dios por si no hemos predicado el mensaje completo, si le hemos escondido algo de la palabra a la gente, si por temor a que alguien se moleste conmigo le he escondido a alguien la verdad de la palabra. Mi amado hermano, yo quiero ver la iglesia crecer. Y está creciendo. Yo la quiero ver crecer. Pero yo la quiero ver crecer de la forma correcta. A veces hay gente que se me va porque dicen que predico muy fuerte. Yo predico fuerte, pero yo no molesto a nadie. O sea, la palabra de aquí sale como Dios me la ponga. Pero yo no me voy por allá a los bancos a molestar a la gente. A decirle a la gente, mire, usted tiene que vivir así, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto otro.
Por eso a mí no me molestó nada de lo que dijo el predicador de ayer. De los legalistas y de las personas que obligan a la gente a vivir las cosas. Nada de eso me molestó a mí. Porque es verdad. Porque yo sé que es verdad que hay gente que impone su voluntad sobre de otros. Pero yo no impongo mi voluntad sobre de nadie. Yo predico la palabra, la predico como está escrita, y el que me escucha escoge de la palabra vivirla o no vivirla. Pero yo salvo mi responsabilidad delante de la presencia de Dios. Que cuando yo vaya allá arriba, yo le pueda decir al Señor: Señor, lo que me diste, lo entregué. Si no lo vivieron, pregúntale a ellos. Alabado sea el Señor en esta hora. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Déjeme seguir aquí porque yo estoy como detenido. Dice: guárdate de hacer alianza para que no sean tropezadero para ti. Que no te sean piedra de tropiezo. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Porque no te has inclinar. Escuche esto. Escúcheme todo católico que esté aquí en esta noche. Y escúcheme todo católico que me escuche a través de la radio. Dice la Biblia: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra. Vuelve y lo repite de nuevo: no harás alianza. Porque fornicarán en pos de sus dioses. Ellos vivirán la vida que ellos están viviendo. Y ofrecerán sacrificio a sus dioses. Y adorarán de la forma que ellos están adorando. Y te invitarán. Sí. Ay, papá. Ay, Jehová. ¿Cuánto me escucharon? ¿Qué es lo que Dios dice ahí? No hagas alianza, porque ellos van a seguir su sistema de culto, su sistema de adoración. Van a seguir adorando de la forma que ellos adoran, a los dioses que ellos adoran. Pero Dios dice, le dice a su pueblo: y te invitarán. Te van a invitar a ti para que tú hagas lo que ellos están haciendo. Y dice aquí, y escuche esto, y dice: te invitarán y comerás. Mire usted si Dios conoce la naturaleza del ser humano. Porque es que Dios siempre en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, llama a su pueblo a la separación. Porque Dios sabe que dentro del ser humano hay una inclinación natural a lo malo, a lo que es desagradable delante de Dios. Y Dios mismo le dice: ellos te van a invitar y tú vas a comer. Comerás de su sacrificio. Y dice: o tomando de sus hijas para tus hijos, yugo desigual. ¿Ah? Y fornicando sus hijas en pos de sus dioses. O sea, vas a casar a tus hijos con las hijas de ellos. Y las hijas de ellos se van a ir a adorar a sus dioses. Y cuando las hijas de ellos estén adorando a sus dioses, harán fornicar a tus hijos también en pos de los dioses de ellos. Usted sabe, a veces esos padres que tienen sus hijos por ahí ya grandes, y el hijo se le enamoró de una muchacha católica, y ellos dicen: es verdad que es católica, pero es buena. O el muchacho, que sea católico el muchacho, él es católico, pero es bueno, buena familia. El Señor dice: tus hijos se casarán con ellos, ellos irán a adorar a sus dioses, y tus hijos terminarán adorando a los dioses de ellos. Está ahí, no me lo estoy inventando, esto está aquí. ¿Ah?
Y para muestra un botón. Yo conozco una muchacha que se casó con un muchacho que era católico. Ella una descarriada. Cuando nacieron los hijos, vino el primer problema. ¿Por qué? Porque él los quería bautizar por la Iglesia Católica. Y ella no. Porque ella sabe que ese bautismo no tiene ningún significado conforme a la Biblia. Y después siguieron los problemas, y después él se alcoholizó, y después y los hijos fueron creciendo, uno cayó en el vicio de las drogas, al final el matrimonio se destruyó. Ya están divorciados, ya se dejaron. Y ella vivió tremendo infierno en su casa. ¿Por qué? Porque aunque ella estaba descarriada, ya está reconciliada, ya está sirviendo al Señor, pero ella estaba descarriada, en su corazón estaba incrustado el mensaje de la palabra del Señor. El evangelio estaba en el corazón de ella. Usted sabe lo que dice la Biblia, que la Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. La palabra estaba en su corazón. Y cada vez que aquel hombre, criado con una doctrina diferente, quería traerle a sus hijos algo, ahí ella se metía por el medio. No, eso no es de Dios, la Biblia dice otra cosa. Y ahí había un infierno. Por eso la Biblia habla del yugo desigual. Y lamentablemente a veces hay personas que dicen, no, que yo, después que yo me case con ella, yo la cambio. Cámbiala ahora. Si es que tienes poder para cambiar, porque aquí el único que puede cambiar a alguien se llama Jesucristo. Alabado sea Dios en esta hora. Déjame seguir, que hay unas cosas que quiero leer y las quiero leer hoy. La Biblia enseña que la idolatría es una insensatez. Insensatez significa estupidez, irresponsabilidad, disparate y necedad. Había más en el diccionario, pero yo me quedé con esas 4. De las 4 usted coja la que más le guste. A su nombre. Ay, Dios mío. Mire lo que dice la Biblia. Para aquellos que practican la idolatría, que tienen el arte de hacer imágenes. Usted sabe que hay personas que tienen ese arte. Ellos le pueden hacer un crucifijo. Hay personas que bregan hasta con la madera, y le hacen un crucifijo, le hacen una imagen de la Virgen, o le hacen la imagen que sea, la que usted le pida. Hay quienes viven de eso. Veamos a ver lo que dice la Biblia acerca de eso. Isaías capítulo 44, verso número 9. Póngame atención. Búsquelo, hermano católico, amigo católico que está ahí, búsquelo en su Biblia católica. Isaías 44, verso número 9. Escuche lo que dice. De ahí en adelante, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos, escuche bien, el que las hace, ellos mismos, dice la Biblia, son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados. Porque los artífices, los que los hacen, mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Ahora, la Biblia explica la forma en la que se hacía una imagen de talla en aquel tiempo. Dice, el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos. Aquí habrá alguien que algún día haya hecho una imagen, que haya hecho un crucifijo o una imagencita de algo. ¿Habrá alguien aquí? No hay nadie aquí que alguna vez haya hecho una imagen. Yo no he hecho imágenes porque yo de eso no sé nada. Pero habrá alguien. Habrá alguien por ahí escondido que no quiere levantar la mano.
Bueno, si acaso aquí hay alguien, escuche lo que dice la Biblia acerca de lo que usted hacía. Porque espero que ya no lo haga. Dice, usted le da forma con el martillo. Trabaja en ello con la fuerza de su brazo, usa toda su fuerza para hacerlo. Y después le da hambre. Le faltan las fuerzas. No bebe ni agua, dice la Biblia, y hasta se desmayan haciendo el ídolo. El carpintero, hablaba primero para el herrero, ahora va a hablar para los carpinteros. Yo tengo algunos carpinteros aquí. Alguno de ellos habrá hecho alguna imagen en algún momento. Se la pregunta de la hora. Aquí dice, el carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos y le da figura con el compás. Lo hace en forma de varón. San Pedro. Todo depende de lo que adora San Juan. ¿Cómo es que le llaman a la imagen esa de uno que es negrito? San Martín de Porres. ¿Ah? Mira aquí lo dice, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, lo hacen lindo, para tenerlo en la casa. Corta cedros, toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino para que se críe con la lluvia, de él se sirve luego el hombre, del mismo árbol de donde saca la imagen. Dice la Biblia, el hombre se sirve para quemar, para calentarse, para encender también el horno, para hacer panes, y además de lo que le sobra, hace además un Dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne y prepara un asado y se sacia y después se calienta y dice, me he calentado, he visto el fuego, y del sobrante hace un Dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. El verso 18 dice, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver. ¿Ah? Hay gente que se va a perder hoy, hermano. Por más que usted le predique la verdad, se van a perder. Porque ellos cierran sus ojos. No solamente cierran los ojos, cierran los oídos. Ellos no quieren oír, ellos no quieren ver, ellos no quieren entender. Ellos dicen, cerrados, dice la Biblia, están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurren, o sea, no piensan para con ellos mismos. No tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego, sobre brasas cocí pan, hace carne y la comí, y del resto voy a hacer una abominación. Escuche la palabra que Dios usa, abominación. Las imágenes son abominación delante de Dios. Me postraré delante de un tronco de árbol. Óyelo. Aunque le hagas una cara bonita, delante de Dios sigue siendo el tronco de un árbol. Y Dios dice, me postraré delante del tronco de un árbol. De ceniza se alimenta su corazón. De ceniza se alimenta, su corazón engañado lo desvía para que no libre su alma y no piense, no diga, ¿acaso no es pura mentira lo que yo tengo en mi mano derecha? ¿Acaso no es esto una mentira? Voy a terminar. Uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos dados por el Señor en el libro de Éxodo, prohíbe la idolatría. La Biblia dice en el libro de Éxodo, capítulo 20, versos 3 y 4, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte,
celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Está claro, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Y amado hermano, en este tiempo nosotros tenemos la gente inclinándose delante de las imágenes. Millones de personas se inclinarán mañana, que será la instalación oficial del nuevo Papa, Benedicto XVI, que sirvió en el ejército de Hitler. Hay gente que no lo sabe. El nuevo Papa sirvió en el ejército de Hitler cuando el ejército de Hitler estaba matando judíos y todo eso. Yo era parte de ese ejército. Lea lo que eso salió, eso forma parte de su historia. Yo estuve ya leyendo su historia y lo leí. ¿Ah? Hoy cumplió 78 años de edad, lo cual significa que está bastante viejo. Y lo cual significa que no va a durar mucho. Y también significa que los que lo escogieron saben que no va a durar mucho. Pero lo escogieron con un propósito. Porque por más de 20 años a ese hombre se le ha llamado el guardián de la doctrina de la iglesia. Ese es el nombre con el cual se le conoce. Guardián de la doctrina de la iglesia. Por eso lo primero que hizo cuando salió a saludar al pueblo y que dio gracias a los cardenales y todo eso, dio gracias a la Santísima Madre Virgen María. Porque los católicos en su enseñanza no es una enseñanza cristiana, es una enseñanza mariana. Una enseñanza cristiana es una enseñanza que está centrada única y exclusivamente en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero para ellos, para tú poder llegar a Dios, al Padre, pero primero tienes que ir a María. María que hable con el Hijo y el Hijo que hable con el Padre. Eso es lo que ellos enseñan. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que hay dos mediadores entre Dios y los hombres. La Biblia dice porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo hombre. Alabado sea el Señor en esta hora. A su nombre. Por causa de la idolatría, los pueblos se han corrompido. Por causa de la idolatría, los pueblos han caído en la más baja inmoralidad. Por causa de la idolatría, los hombres se han apartado de la verdad. Por causa de la idolatría, cientos de miles de almas están en el infierno y millones se encuentran en camino. Por tanto, es importante lo que Dios me ha dado para predicar en este día. Primero, para que nosotros tengamos conocimiento exacto de la palabra de Dios. Segundo, para que entendamos la importancia que hay en evangelizar al mundo. Todo creyente sincero que de verdad ha recibido a Cristo como el Salvador de su alma, mi amado hermano, tiene que sentir carga por toda alma que va camino al infierno. Y por toda vida que no esté en conocimiento de la verdad. Mañana, y voy a terminar con esto y mañana sigo con la ayuda de Dios.
Yo sé que voy a seguir mañana porque sé seguro que el hermano Dolores hoy va a estar toda la noche diciendo, Señor, que siga el pastor mañana por la mañana. Alaba. Allá está. Mañana, que se dice que va a ser la instalación oficial del Papa con toda la gala que ellos hacen dentro de esa religión estilo Babilonia, estilo tiempos antiguos, que con todos los ritos de esas religiones falsas de la antigüedad, con toda la vestimenta de esas religiones falsas de la antigüedad, que eso es lo que hay adentro. Ahí hay un conglomerado de doctrinas, de enseñanzas, de tradiciones y de ritos de religiones falsas. Mañana, millones de personas, mire, se dice que alrededor de 100.000 alemanes ya están en Roma para participar mañana de esa actividad. Se dice que alrededor de 500.000 personas ya estaban allí hoy, esperando para participar mañana de esa actividad. Más todos los que van a estar en los templos católicos mañana, que se postrarán delante de ese hombre, que le besarán el anillo, que le pedirán la bendición papal. Millones de personas estarán postradas adorando a un hombre de carne y hueso igual que ellos. Cuando Juan, en el libro de Apocalipsis, recibe la revelación de Apocalipsis de parte de un ángel de Dios, y cuando al recibir esa revelación, él dice: y yo me postré para adorar a aquel que hablaba conmigo. Y él me dijo: no lo hagas. Ay, Jehová del cielo, no estoy hablando, mi amado hermano, de un hombre que muere como murió Pablo II y como va a morir ese. No, estoy hablando de un ángel que tiene dentro de sí mismo vida eterna porque Dios se lo otorgó, que es perfecto, que bajó del mismo cielo, que resplandecía, que aquel ángel era tan imponente que aquel hombre dijo: yo me postré, yo me arrodillé para adorar a los pies del que me hablaba. Pero él me habló y me dijo: no lo hagas. Porque le dijo el ángel: yo soy consiervo tuyo. Y de los siervos los profetas. Y después termina diciéndole: adora a Dios. Adora a Dios. Adora a Dios. No te postres delante de un hombre. Yo le hago un llamado a todo católico que me escuchen esta noche desde la profundidad de mi alma. No, mañana no se postre delante de ningún hombre para adorar. Adore a Dios. Alabado sea el Señor en esta hora. A su nombre. A su nombre. Póngase de pie en esta noche. Mañana seguimos.